Miran se enfrenta a Fife y le exige que no se vuelva a acercar a su esposa. Te aprovechaste de su inocencia para que te guardara el secreto de que eras la madre de Azar. Después, tras enterarse de la amenaza de aborto que tuvo Ryan, le pide perdón por haber sido tan duro con ella. Para hacerle sentir mejor, le prepara una romántica sorpresa por San Valentín. Organiza en su casa una bonita cena, llena de flores, velas y también música. Perdóname por cómo te trate estos días. Eres lo más importante que tengo en mi vida, le dice. No obstante, la velada no termina ahí. Miran ha querido hacerle un regalo muy especial a su esposa. Ha fundado en su honor una organización que apoya el estudio entre las líneas, y la primera donación la ha hecho a nombre de su futuro hijo Umut Sadoglu. Por su parte, Nasu visita a Fife en su casa con un bonito ramo de rosas. El anciano recuerda todos los San Valentín que se han perdido desde que fueron separados siendo jóvenes y ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Nunca te pude hacer sentir cuánto te quería en un día así y quiero que eso cambie. Azar conoce toda la verdad. Minutos más tarde, Azar se presenta en la casa y le exige a la anciana que le cuente cómo fue que sus caminos se separaron. ¿Me abandonaste nada más nacer? Afife le saca de su error y le cuenta cómo sucedieron las cosas. Hubo un gran incendio y tu abuela me dijo que habías muerto en él. Y a tu padre le dijo que había sido yo la que había fallecido. Así pues te entrego a Nasu y Nafli para que te criaran. El hombre se apiada de la que ahora sabe que es su madre, y le dice que siente mucho lo que sufrió, pero que eso no justifica todo el mal que ha hecho después. Acto seguido pone una pistola encima de la mesa. Si tienes valor acaba con tu vida, porque yo no puedo matarte. Luego se escucha un disparo. Por otro lado, Fusun está dispuesta a vengar la muerte de su hijo. Así pues, secuestra a Yaren y se la lleva al lugar en el que asesinó al hombre. Quiero que me digas cómo le mataste, dice la mujer. La chica le cuenta que todo fue un accidente y que el arma se disparó sola. Aslamey está a punto de matarla cuando Fian aparece e intercede por su hija. Geriai, ¿qué ha pasado en el último capítulo? ¿Qué ha pasado en Geriai? La anciana le confesó a Azar que nunca la abandonó, y que fue su abuela quien los separó. ¿Qué ha pasado en Geriai? Tras muchos años separados, Nasu celebra el Día de los Enamorados con Afife y le regala un ramo de flores. Ryan sufrió un amago de aborto después de tener una fuerte discusión con Miran. Miran se enfrentó a Afife después de saber que ésta le contó a Reina su parentesco con Azar, y le pidió que se lo oculta a todo el mundo. Te aprovechaste de su buena voluntad. Después, la casa y se enteró de que su esposa tuvo un amago de aborto. La consentirla y pedirle disculpas por cómo la trató los últimos días, le organizó una bonita cena de San Valentín con sorpresa incluida. Miran le contó a Ryan que había creado una fundación que fomentara el estudio entre las niñas, y la primera evolución la hizo el nombre de su futuro hijo Umut. El Día de los Enamorados. Entretanto, Nasu le llevó flores a la Virgen para celebrar el Día de los Enamorados. Este es el primer año que puedo pasarlo contigo. No obstante, el mayor regalo que el anciano le trajo fue la presencia de Azar. Este quiso saber por qué su madre lo había abandonado cuando era pequeño y ella le contó la verdadera historia. Tu abuela me dijo que habías muerto en un incendio, te llevo con Nasu y Nafli para que te criaran. A tu padre le dijo que era yo la que había fallecido y así nos separó. Además, Azar finalmente reconoció lo que siente por Gonul, pero le dejó claro que entre ellos no podía haber nada más que una amistad, pues el daño que se habían hecho sus respectivas familias entre ellos era demasiado. Por su parte, Yaren vivió un terrorífico momento cuando los matones de Fusun la sacaron a rastras de su casa. La mujer hizo que la llevaran al sitio donde enterró a Arun, la obligó a contarle cómo la había asesinado. Se defendió diciendo que todavía es un accidente. La señora la apuntaba con una pistola en la cabeza. Afife es tu madre, Geriai. Fusun desvela la verdad a Azar delante de toda la familia Sadoglu, dejando al hombre y a Miran paralizados. Azar busca al asesino de Arun. Mahfouz deja que Afife se marche de la cabaña. Miran descubre la traición de Firat. Mientras Afife, aún convaleciente, acude al palacio para rogar a Fusun que detenga su venganza comprometiéndose a entregarle a su hija. Lejos de ahí un hombre de la matriarca apunta con una pistola a Azar, siguiendo las órdenes de su señora. Sin embargo, todo cambia cuando la destronada se desmaya delante de su enemiga debido a sus heridas. ¿Qué sucede? No voy a permitir que muera, así que me devuelva a mi hija, se dice, y de inmediato llama a su secuaz para detener el asesinato del Sadoglu. Azad continúa su búsqueda del asesino de Arun, sin imaginar que la respuesta se encuentra en su entorno más cercano. Fui yo, le confiesa finalmente Yaren con lágrimas en los ojos, pese a los intentos de Fian para evitarlo. El joven es incapaz de perdonar a su hermana y se refugia en Gonul. Solo puedo confiar en ti, reconoce. La hija de Sultán acaricia con timidez el rostro de su amado. Otra pareja afianza su relación, Firat y Zeynep.
Después de calmar la ira del muchacho, dolido por la desconfianza de Miran, la cuidadora de la finca recibe una inesperada sorpresa de su enamorado. «Oh, nunca había tenido una tarta de cumpleaños», exclama emocionada, y ambos se funden en un abrazo. Aza y Fusun se conocen sin saber quién es la otra. Todavía desconcertado, Miran se refugia en su padre. «No entiendo por qué todo el mundo me oculta cosas. Estoy desesperado», le dice buscando respuestas a la traición de Firat y a las mentiras de su esposa. Más tarde, descubre parte de la verdad. «Tu madre apuñaló a Fife», le revela Fera, que sale en defensa de su hija. Esta, por su parte, acaba también confesando: «La llevé a la cabaña, pero ahora ya no está allí». Pese a todo, el joven Aslan Bey sigue sin entender por qué Dilsa actuó así y los motivos de Ryan para engañarlo. En el palacio, Afife se recupera de sus heridas y hasta ahí acude Aza, que se encuentra por primera vez con Fusun, sin saber ninguna de las dos la relación parental que las une. La médico revisa el estado de su tía y, cuando se quedan a solas, aprovecha para obtener respuestas a todas sus dudas. ¿Es verdad que encerraste a mi madre? ¿La separaste de su hijo? ¿Ella te apuñaló? He vivido toda mi vida una mentira, le grita. Cuando Miran y Azat descubren que no fue Fian quien mató al camionero, el primero va en busca del verdadero asesino, mientras que el primo de Ryan se acerca a su padre para pedirle disculpas. «Desconfiaste de mí», responde el hombre con decepción. Decidida a contar toda la verdad a su esposo, Ryan reúne a la familia incluida a Fife. «¿Qué hace aquí esta mujer?» «Echarla», ordena Miran tan indignado como su padre, que también arremete contra ella. Sin embargo, en el último momento Fusun irrumpe en la mansión para desvelar el secreto. Azar es hijo de Afife, sentencia dejando paralizados al hombre y su hijo. Adiós.